¿Qué harías si tu enemigo más temido se convirtiera en tu aliado más poderoso? ¿Y si de repente todo lo que creías se derrumbara en un instante? Hoy te contaremos una historia de transformación tan radical, tan poderosa, que cambió no solo la vida de un hombre, sino el curso de la historia. Prepárate para descubrir cómo Saulo de Tarso pasó de ser un implacable perseguidor de los cristianos a uno de los líderes más influyentes del cristianismo. Y lo más importante, cómo esta historia puede inspirarte a creer que el cambio siempre es posible. Para entender la magnitud de esta transformación, debemos conocer a Saulo antes de convertirse en Pablo. Nacido en Tarso, en lo que hoy es Turquía, Saulo creció en una familia judía devota de la tribu de Benjamín. Además de ser ciudadano romano, se formó como fariseo bajo la guía de Gamaliel, uno de los maestros más respetados del judaísmo. Era un hombre brillante, un erudito de la ley de Moisés, pero también profundamente celoso de proteger las tradiciones judías. Cuando surgió el cristianismo, conocido entonces como el Camino, Saulo lo vio como una amenaza peligrosa para su fe. Fue tanto su celo que participó en la persecución de los cristianos, incluso aprobando la lapidación de Esteban, el primer mártir cristiano. Pero para Saulo, esto era solo el comienzo. Con cartas de autorización para arrestar a los cristianos en Damasco, Saulo emprendió un viaje que cambiaría su vida para siempre. Mientras avanzaba hacia la ciudad, ocurrió algo inesperado. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Confundido y aterrorizado, Saulo preguntó: ¿Quién eres, Señor? Y la voz respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. En ese momento, Saulo quedó ciego y tuvo que ser guiado hasta Damasco por sus compañeros. Durante 3 días, Saulo permaneció en completa oscuridad, sin comer ni beber. Imagina lo que pasaba por su mente. Un hombre convencido de que estaba sirviendo a Dios, ahora confrontado por la realidad de que había estado persiguiendo a su hijo. En ese tiempo, Dios habló a un cristiano llamado Ananías, ordenándole que visitara a Saulo. Pero Ananías tenía miedo. ¿Cómo acercarse al hombre que había perseguido a tantos creyentes? Dios le aseguró que Saulo era su escogido para llevar el mensaje del evangelio a los gentiles, los reyes y el pueblo de Israel. Ananías obedeció, colocó sus manos sobre Saulo y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En ese momento, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y pudo ver de nuevo. Esta experiencia marcó el inicio de una nueva vida. Saulo fue bautizado y pronto comenzó a predicar que Jesús era el Hijo de Dios, dejando atónitos a quienes lo conocían como perseguidor de cristianos. Después de su conversión y bautismo, Pablo no comenzó de inmediato su misión como apóstol. Pasó un tiempo en Damasco predicando en las sinagogas, pero enfrentó tanta oposición que tuvo que huir de la ciudad. Luego, se retiró al desierto de Arabia, donde pasó varios años reflexionando, orando y estudiando las Escrituras a la luz de su experiencia con Jesús. Este periodo de preparación fue esencial. Dios estaba transformando su celo por la ley en pasión por el Evangelio. Pablo pasó de ser un fariseo legalista a un hombre guiado por la gracia. Cuando Pablo volvió a Jerusalén, intentó unirse a los discípulos, pero ellos temían que fuera una trampa. Fue Bernabé, un cristiano conocido por su generosidad, quien intercedió por Pablo y les explicó su conversión. Finalmente, los apóstoles lo aceptaron como uno de los suyos. Con el tiempo, Pablo comenzó a realizar viajes misioneros por todo el Imperio Romano. Acompañado por Bernabé, predicó en ciudades como Antioquía, Iconio, Listra y Derbe, enfrentándose a fuertes resistencias, pero logrando que muchas personas, tanto judíos como gentiles, aceptaran el mensaje de Jesús. Incluso en prisión, Pablo continuó predicando. En Filipos, por ejemplo, un terremoto abrió las puertas de la cárcel donde estaba, pero él permaneció allí, logrando que el carcelero y toda su familia se convirtieran al cristianismo.
En otro momento, Pablo naufragó mientras viajaba a Roma como prisionero. Aunque parecía un desastre, usó la oportunidad para predicar a los habitantes de la isla de Malta, muchos de los cuales se convirtieron. Uno de los momentos más significativos de su ministerio fue en Atenas, donde Pablo habló ante los filósofos griegos. En un discurso brillante, usó la cultura y creencias de los atenienses para explicarles quién era el Dios verdadero. Aunque algunos se burlaron, otros creyeron y se unieron a la fe. Pablo dedicó su vida a llevar el evangelio a los gentiles, aquellos que no eran judíos, rompiendo barreras culturales y religiosas para mostrar que la salvación estaba al alcance de todos. Al final de su vida, Pablo fue encarcelado en Roma, donde escribió algunas de sus cartas más impactantes. Finalmente, fue martirizado por su fe, pero su legado perdura. Hoy las cartas de Pablo forman el corazón de la teología cristiana, y su vida inspira a millones de personas a creer en el poder transformador de Dios. La historia de Pablo nos recuerda que no importa qué tan lejos nos sintamos de Dios o qué errores hayamos cometido, siempre hay esperanza de redención. Su vida demuestra que la gracia de Dios no solo transforma, sino que también equipa a cada persona para un propósito único. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Te ha inspirado? Compártela con alguien que pueda necesitar un mensaje de esperanza. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias que transforman vidas.